Dentro de nosotros está el verdadero ser. Y ese ser, dice la Escritura, que se va rejuveneciendo, se va renovando. Y un día cuando nos quiten este cascarón, dice la Escritura que vamos a ser semejantes a Él. Todos con la altura exacta, con el rostro correcto, sin lentes, con los dientes cabales, ya los que perdimos, recuperados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén y amén. Mire, yo estoy contento. Yo venía con hambre. Pero se vale, mire, en las iglesias cristianas se vale interactuar. Hoy estaba escuchando un negrito, yo digo, a veces me dan ganas de ser negro. Pero de esos que saben cantar, por supuesto. Porque ser solo negro y no saber cantar, mala onda. El tema que el Señor nos regaló hoy se titula La ofrenda y sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? La ofrenda y sacrificio de Cristo. Leemos en Efesios 5, 1 y 2. Y dice, sed pues imitadores del pastor, del anciano, del diácono. Ayúdenme pues, porque es que como yo uso lentes a veces. Sed pues, ¿cómo dice? Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Como hijos amados. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Mire, cuando uno lo ama, no tiene por qué portarse mal. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad o vivid en amor. Ahí por favor vayan anotando los preachers, porque de repente les toca predicar, como el hermano Carlos agarró su cadena de predicación y de repente se desapareció también. Bendito Dios, ¿verdad? Que unos caen y otros se levantan, físicamente hablando, pues. Pero Dios siempre nos da su palabra. Y también qué calidad se miraba el hermano Carlos por Zoom. Lo invito a que lo sintonice. Pídale el link, dígale hermano Carlos, quiero ver cómo. Ahí bien, puro teacher de la palabra. Entonces dice, andad en amor. Yo como estoy contento, cuando va a dar anuncios. Si usted no, yo espero que usted esté contento y contenta también. Bueno, empecemos pues. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad o vivid en amor, así como también Cristo os amó y se entregó Él mismo, a sí mismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Los 5 puntos que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Número 1, el orden de culto en el Antiguo Testamento. Y en ese orden de culto vamos a ver que hay 2 etapas. La etapa primera y la etapa del sacerdocio levítico. Y vamos a ver que hubo necesidad de que hubiera un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue inaugurado con el sacrificio, con la ofrenda de Cristo. Aleluya. Y entonces le puse en amarillo esta parte porque vamos a enfocarnos en lo que se logró, en lo que obtuvo esa ofrenda y ese sacrificio, que no lo logró ninguna ofrenda ni ningún sacrificio en el Antiguo
Testamento. Yo le invito a que usted se lea toda la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Está bien, es bien bonita porque le está hablando a una mente que conocía lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Conocía el orden de culto del cual vamos a mencionar un poquito. Y entonces empieza hablando del sacerdocio, empieza hablando de diferentes cosas referentes al culto a Dios en el antiguo pacto. Y luego nos va introduciendo al nuevo pacto, y lo que yo le voy los 7 puntos que le voy a mostrar respecto a los logros del sacrificio de Cristo, todos los tomé de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Hay más, por supuesto, pero ya ve usted que ya llevo 8 minutos y apenas voy en el bosquejo. El punto número 1, el orden de culto en el Antiguo Testamento. Lo podemos dividir en 2 etapas. La primera etapa fue la etapa previa a la ley de Moisés. Y la segunda etapa fue cuando se inauguró el sacerdocio levítico. Ya anotó esas 2 cosas en su mente, ¿verdad? Porque esto no se lo van a enseñar en el instituto bíblico. Mucho menos ahora que todo el mundo está hablando de Navidad. Ahorita está tremendo, muy superficial el evangelio que se predica hoy en día en muchos lugares. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado amor por su palabra y nos ha hecho aborrecer las tradiciones de los hombres. Póngalo usted ahí, por favor, en su pantalla, porque aquí esta cosa está fallando. Entonces, ¿quiénes participaron en la primera etapa? En lo que nos dan la proyección ahí los del departamento de social media. ¿Quiénes participaron en la primera etapa? Antes del sacerdocio levítico. Participó, ahí está una lista de 8 ejemplos. Participó Caín. Cuando usted haya una conexión, diga amén. Amén. En la primera etapa, antes del sacerdocio levítico, participó Caín. Solo que Caín lo hizo a su manera. Seguramente que a través de su papá Adán, Dios le había dado instrucciones de cómo hacer la ofrenda. Pero yo siempre he pensado que Caín venía bravo a dar su ofrenda. No le voy a poder preguntar a Caín en el cielo, porque él no va a estar en el cielo. La Biblia dice que él era del maligno. Entonces, lamentablemente, tal vez Dios me dé la respuesta cuando llegue allá a su casa, que es también mi casa. Entonces, cuando yo llegue allá, le voy a decir: Señor, fíjate que siempre pensé que Caín se acercó al altar enojado, bravo. Vaya pues, dijo, aquí está mi ofrenda, tanto que molestan. Y entonces él llega, este es mi pensamiento, porque Dios dijo: maldita será la tierra, le dijeron a Adán. Y le dijo: espinos y cardos te producirá. Entonces, en las imágenes que se nos presentan, en los dibujitos que se nos han hecho, en las caricaturas para ilustrar ese pasaje, siempre nos han puesto a un Caín trayendo frutas o trayendo verduras. Pero la Biblia no dice que él traía frutas o verduras. La Biblia dice que él trajo del fruto de la tierra. Entonces, Dios había dicho: espinos y cardos te producirá. Entonces, ahí es donde yo pienso que Caín dijo: esto me diste, esto te doy.
bravo. Es un pensamiento. Porque, bueno, aquí es donde sale mucho que decir, ¿verdad? Abel, usted sabe que lo hizo de la manera correcta. Y dice la escritura que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que su hermano Caín. Pero es bien sorprendente. Fíjese que desde Génesis capítulo 4 empezamos a ver que el culto a Dios consiste en ofrendas y sacrificios. Y es que me hace falta a mí un equipo de televisión y unas pantallas para que puedan ponerle las imágenes que yo me imagino. Porque cuando Dios, o sea, el hombre cayó, el hombre fracasó, Adán. Y entonces Dios dice, ahora el hombre se va a acercar a mí a través de un altar, a través de ofrendas y sacrificios. Entonces, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Por ejemplo, en la imagen, la primera imagen, puede seleccionar directamente. Ahí hay un altar. Este es un altar. Y ahí hay un cordero. Y aquí está el oferente. ¿Y aquí qué está? Aquí está la cruz. Entonces, este oferente no está enfocándose en este altar. Él está viendo que este sacrificio, que esta ofrenda, lo está proyectando a la perfecta ofrenda, al perfecto sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Caín no vio eso, pero Abel sí lo vio. Porque en Génesis capítulo 3 se había dado la promesa. Él te herirá en el carcañal. O sea, dice, y pondré enemistad entre tu simiente. ¿A quién le están hablando? Le están hablando a la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Pero usted sabe que la mujer no tiene simiente. El que tiene la simiente es el varón. Simiente es semilla. Donde viene la palabra semen. Semen es semilla. El que lleva la semilla es el varón. Y la mujer es solamente la que recibe la semilla. Entonces Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. O sea, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Porque Jesucristo no iba a ser engendrado por voluntad de varón. Él iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, estos personajes que hicieron bien la ofrenda tenían esa revelación. Dios siempre ha dado revelación. Usted y yo somos más dichosos porque tenemos un canon, tenemos una escritura que solo tenemos que estudiarla en oración y ahí está escrito el programa divino. Noé fue un hombre de altares, pero cuando él sale del arca, lo primero que él hace es un altar. Obviamente en el altar se ponía la ofrenda, se ponía el sacrificio. Abraham hizo varios altares. Isaac también fue un hombre de altares. Hasta Jacob entendió que había que hacer altares. Y en el altar se ponía la ofrenda, se ponía el sacrificio. Pero todavía Moisés operó dentro de ese periodo anterior al sacerdocio levítico. Porque fue a él, o sea, él fue el puente. Él fue el canal que Dios usó para pasar
de la primera etapa a la segunda etapa. Pero por ejemplo también en Éxodo 25 es cuando el Señor pide la ofrenda para el santuario. O sea que aún los hijos de Israel trajeron ofrendas antes de que hubiese un sacerdocio levítico. Pero el punto más importante de señalar en esto es que todos estos trajeron ofrendas. Todos estos ofrecieron sacrificios. Recuérdese del dibujito de la primera diapositiva. Ellos estaban viendo hacia el día de su redención. Ellos se proyectaban hacia el futuro. En el sacerdocio levítico hay 5 ofrendas principales que usted las puede leer en Levítico 1 al 5 y todavía se amplía un poco más en los capítulos 6 y 7 lo que son estas ofrendas. Consistía de la ofrenda de holocausto, de la ofrenda de granos, o algunas Biblias dicen oblación, otras Biblias dicen ofrenda de viandas, otras Biblias dicen ofrenda de cereal. Era una ofrenda de granos, era una ofrenda de harina. Se podía traer de diferentes maneras. Se podía traer la harina en sí, solo que tenía que ser harina fina. Se podían traer panqueques y se podía traer pan, porque se podía traer la harina, dice horneada. ¿De qué me está hablando? De una quesadilla, ¿verdad? Y dice o hecha en sartén. ¿Qué se hace en sartén? En un grill. Los panqueques, ¿verdad? Una crepa. O sea, eso se podía traer. Y la ofrenda, y luego venía la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria que no tenía un momento estipulado. Y esa era una comida que se compartía con el sacerdote que estaba de turno. Y la ofrenda también por el pecado y la ofrenda por la culpa. Cada una de estas ofrendas, por supuesto, tenía una representación hacia el sacrificio de Cristo. Ya mencionamos cuando estudiamos el Salmo 139 acerca del holocausto de Cristo. Bueno, entonces cada una de estas ofrendas el Señor la realizó. Así que hoy nosotros podemos aplicar el principio espiritual, porque todo esto encierra un principio espiritual, pero ya no literal. Entonces la ofrenda de holocausto, entre otras cosas, para usted y para mí, representa la consagración. Cuando se traía el animal para el sacrificio, había que quemarlo completamente, no quedaba absolutamente nada. Lo único que se hacía a un lado era el cuero, dándonos a entender lo que siempre hemos sabido, que Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y nos consagramos, a Dios lo que menos le interesa es cómo lucimos por afuera, que es en lo que más la gente invierte tiempo y dinero, en que lo de afuera luzca bien. La ofrenda de granos representa el compromiso, porque la ofrenda de granos traían las personas, los oferentes, traían la harina, por ejemplo, y el sacerdote agarraba, metía su mano en la harina. Si la persona traía, por ejemplo, 25 libras de harina, el sacerdote metía su mano, agarraba un puñado y eso lo echaba en el altar del sacrificio. Y lo demás le decía al niño: llévate esto para la alacena. Esto nos va a servir para comer.
O sea que aquellos que sirven en la obra, la palabra dice que predique el evangelio, que coma del evangelio. Dice que el obrero es digno. No sé, habría que ver la palabra correcta porque no me gusta salario. No me gusta salario porque el Señor habla de los asalariados y los que no son asalariados. Entonces habría que estudiar esa palabra. La ofrenda de paz nos hablaba de comunión. Era voluntaria. La ofrenda por el pecado era una ofrenda en la cual se hacía confesión. El oferente traía también la víctima y tenía que poner su mano. Y por lo que yo entiendo, cuando yo veo todo esto, el mismo oferente era el que la degollaba. O sea que no tenía que decir, me hicieron que yo lo hiciera. No, él mismo tenía que comprometerse. Pero tenía que confesar su pecado, y la ofrenda por la culpa era una ofrenda para expiar el pecado, es decir, para buscar el perdón de Dios. Estas 5 ofrendas se cumplieron en el Señor Jesús. Ahora, referente a la ofrenda de paz, había 3 maneras o 3 razones para hacerla. La gente podía hacerla porque estaba agradecido. Entonces traían la ofrenda de paz como una demostración de acción de gracias. Como por ejemplo ahora que ya están dando bonos, ¿verdad? Que ya están dando aguinaldo. Usted va con los que nos están viendo, ¿verdad? Usted dice, mire, hermano ministro, usted nos ha predicado, nos ha enseñado todo este año. Yo estoy agradecido, yo estoy agradecida y quiero compartir mi aguinaldo con usted. Gloria a Dios, aleluya. Pero también la ofrenda de paz podía ser una ofrenda votiva. Una ofrenda votiva es una promesa que se hacía a Dios. Un compromiso que se hacía con Dios de hacer algo, o podía simplemente ser una ofrenda mecida. Fíjese que yo siempre pensé que la ofrenda mecida era así, pero no. La ofrenda mecida agarraba a él, por ejemplo, usted traía la pierna, ¿verdad? El pernil, pero no de puerco porque no comían puerco. Pero traía usted la pierna del becerro, gordo. O el pecho, bueno, eso era para el sacerdote, pero usted decía, quiero que, mire, esta es la comida para Dios, literalmente. Pero usted sabe que Dios no come pernil. Entonces, el oferente entendía que el que se iba a comer la pierna del becerro era el sacerdote, como dicen allá en Colombia y como dicen en Guatemala, con su esposita. Y con sus hijitos, ¿verdad? Esas familias estaban bendecidas, entonces siempre comían bien. Entonces la ofrenda mecida era que agarraba la parte que le correspondía a Dios y hacía así, y luego la regresaba, y eso era todo. Y hemos estudiado, y la Biblia enseña que Dios dijo que todas las ofrendas que eran de él se las había entregado a Aarón y a sus hijos, obviamente a toda su descendencia. Así opera Dios. Ahora, mire, ya vamos por el punto número 4, porque el 5 vamos a agarrarlo cuesta arriba. En Hebreos 9, 9 y 10, hay más textos, le mencioné al principio, se nos enseña porque hubo necesidad de un nuevo pacto, de un nuevo orden de culto. Entonces dice Hebreos 9, 9 y 10. Esto es símbolo ¿para cuándo? Para hoy. O sea, todo lo que hizo Abel, lo que hizo Noé, lo que hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los hijos de Israel, y lo que se realizó en el culto levítico, nos está diciendo ahora un hebreo de hebreos,
le está escribiendo a otros hebreos que entendían correctamente este sistema de culto y les está diciendo: todo esto que nosotros conocemos era solamente un símbolo, era una sombra para el tiempo actual, para hoy, según el cual se ofrecen presentes, hablando de ofrendas y sacrificios, pero escuche esto: incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador. O sea que cuando usted y yo traíamos, bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, el traer las ofrendas, el traer los sacrificios, eso era lo que convertía a la persona en un adorador. Repito, hoy usted y yo tenemos la dicha de que podemos ofrendar servicio. Hermana Miki, no se oye cuando aquí se dice servicio, no se oye. Pienso que el hermano del sonido es el que. Hoy nosotros tenemos la dicha, es más, en Hebreos 12:28 dice: por cuanto hemos recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual, dice también el escritor a los hebreos, ofrezcamos a Dios un servicio, no de mala gana, no según mi criterio, dice un servicio aceptable. Y ahí mismo es donde dice que Dios es fuego consumidor. Lo que está diciendo es que el servicio que yo ofrezco hoy se consume. Yo no puedo echar mano del servicio de hoy. Señor, ya te serví 20 años, gloria a Dios, ahora vacations. No, ya se consumió y mañana a seguir sirviendo. Entonces hoy usted y yo tenemos el privilegio, tenemos la dicha de que no tenemos que ser adinerados. Podemos traer una ofrenda de servicio. Y mire, es bien importante. Tengo que detenerme en lo que es el servicio, porque algunos de ustedes no sirven. Ahora, ¿por qué no sirven? Si yo lo conecto a usted, si yo lo confronto con Hechos 12:28, ¿qué me diría? Si yo le digo: mira, hermano, la escritura dice aquí claramente que la gratitud se demuestra a través del servicio. Entonces yo no lo miro involucrado en nada. Eso a mí me indica que usted no está agradecido. Entonces, ¿qué me respondería? ¿Qué me diría? Ah, no, hermano, es que mire que la gratitud se demuestra también de otras maneras, yéndome de vacaciones, faltando al culto, no diezmando, no ofrendando. Yo así demuestro mi gratitud, poniéndome bravo con los hermanos que sirven. ¿Qué me diría? Jesucristo dijo: donde esté yo, ahí estará mi servidor. Seguimos, otro texto. No, pero usted regáleme un texto. Dice en Malaquías, siempre citamos 3:10, pero más adelantito, 17 y 18. Dice: entonces los que temían a Dios se hablaron los unos con los otros, y Dios escuchó y se escribió un libro de memorias. Y entonces Dios prometió que Él iba a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Ya le regalé 3 textos, regáleme uno usted. Estaba Jesús en la cena, como usted no me regala, usted es muy tacaño. Estaba Jesús en la cena, se ciñe con una toalla, agarra agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y entonces Él dice: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho,
vosotros también hagáis. Ya le regalé 4. Usted no me va a regalar ninguno. Ajá, ¿cómo dice? Nunca dejen de ser diligentes. ¿Antes qué? Sirvan. Entonces, usted y yo hoy podemos traer una ofrenda de servicio. Podemos traer una ofrenda de danza. Aleluya. Hoy que estaba oyendo unos coros del hermano Fernel. Usted dirá, pero ¿a qué horas tiene este tiempo? Si yo apenas tuve tiempo de bañarme, venir a la iglesia. Si yo las 9 me levanté, ¿no? Estaba oyendo unos coros del hermano Fernel Monroy. De esos alegres, de esos que le empiezan a mover a uno el agua que lleva por dentro, el 75% de agua que llevamos por dentro. Y entonces me recordé, él estaba cantando en Colombia, y entonces cuando cantaba, yo haré una fiesta, y dan ganas de moverse, ¿verdad? Prorrumpida. Entonces él dice, a ver si alguien se atreve a venir al frente. Y entonces me recordé que los primeros en pasar al frente a danzar fuimos nosotros allá en Los Ángeles, en la iglesia de Lim. Venían a vernos de otros países. Solo empezaba, mire, nos bajábamos del autobús ahí en la Beverly y no sé cuál era la otra calle, ya se me están olvidando. Y cuando se oía, íbamos corriendo y entrábamos danzando al culto. Entonces usted puede traer una ofrenda de alabanza, una ofrenda de danza, una ofrenda de alzar las manos. Porque aquí dice que esos sacrificios y esas ofrendas eran incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador, ya que consisten solo de comidas, bebidas y diversos lavados. Había que lavarse las manos, había que lavar esto, un montón de ritos. Y ceremonias, dice el Espíritu, humanas, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero hay una Biblia que dice hasta el tiempo de la reformación. Lo que está diciendo es que se iba a renovar el pacto. Y entonces todo eso había que hacerlo. Pero cuando se renovara el pacto, ahí paraba. Es como, por ejemplo, la Biblia dice que se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías. Entonces, la profecía y las lenguas y la interpretación de lenguas es para ahora. Aprovechemos ahora. Va a llegar usted al cielo allá. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Jesús. Y le va a decir al Señor, too late. Eso era para los 40 años que fuiste cristiano allá en la tierra. No es para hoy. Hoy es otra dimensión, otra etapa. Aleluya. Bueno, entremos ya al punto número 5. Ahí en Hebreos, tenga su Biblia, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos también del 10. ¿Qué fue lo que logró la ofrenda? ¿Qué fue lo que logró el sacrificio de Cristo para mí? ¿Cuál es la primera cita? Hebreos, ¿cuál es la primera cita? No, si yo la sé, la tengo aquí. Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12 dice: Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. O sea, la redención para nosotros. ¿Usted entiende lo que es la redención? ¿Cuántos no entienden lo que es la redención? Bueno, entonces le voy a preguntar, a ver, hermano, ¿qué es hermano, ¿qué es la redención? Ninguno levantó la mano, todos entienden. ¿Qué es la redención? Para que usted me entienda, secuestran a alguien y ¿qué piden? Redención, piden rescate. ¿Y qué pasa cuando pagan el rescate? Hay libertad. El problema es que lo pueden volver a agarrar, ¿verdad? Pero entonces dice en Hebreos, versículo 12, que él obtuvo redención, ¿qué? ¿Tiene su Biblia o no la tiene? Y fíjese que me impresionó mucho. Cuando vino la hermana Bella, me impresionó mucho que anda con su Biblia y su libreta y toma nota. Yo esto sí lo sé usar. Y aquí meto todo porque es facilito, de una vez se va a la nube y cualquier aparato lo puedo encontrar. Pero si usted es así, pues gloria a Dios. Pero si no está tomando nota, entonces cómprese una libreta. Le vamos a regalar un bolígrafo de parte de la iglesia. Biblia no le vamos a regalar, no, cómprese una también. ¿Qué dice el versículo 12 entonces? Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Redención eterna. ¿Aló? Usted es libre. ¿Aló? Usted es libre. Se puede ir. Get out. Go home. ¿No entiende, verdad? Y ahorita estaba metido en el calabozo, en el bote, en la cárcel, en la prisión. Todo ahí lo tenían. En esas prisiones antiguas, que lo metían en un hoyo así, mire, ahí mismo se ensuciaban y todo. Cuando vaya a Centroamérica, vaya al castillo de San Felipe, ahí en Río Dulce, en Guatemala. Le va a gustar, es un lugar turístico bien bonito. Ahí solo lengua hablan, solo dialecto. Está bien bonito ese lugar. Y de paso se va a Livingston. Y ahí en Livingston, saber qué idioma hablan, pero también hablan inglés. Es Guatemala todavía. Y le encargo un pan ahí de una panadería que hay bien sabroso. Y solo se puede ir en lancha. Entonces ahí en el castillo de San Felipe hay unas cárceles. Y hay una así como esas capillas que le hacen los idólatras a sus ídolos. Que es como una cuevita. Pues así eran las cárceles y entonces los metían así, los amarraban y ahí los dejaban. Y ahí se enfermaban, ahí orinaban, ahí se ensuciaban. Bueno, así estaba usted y así estábamos yo. Así estaba usted. Por eso es que, mire, para Dios es un insulto cuando volvemos atrás. Y Dios cuando volvemos atrás nos trata como perros. Nos trata como tuncos, como marranos. Así dice el apóstol Pedro. Porque te sacó de la podredumbre. Eso es lo que dice el Salmo. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar y saca al pobre, saca al menesteroso? Pero muladar es estercolero. ¿Sí entiende lo que es estiércol? Es que hasta me dan ganas de decir esto en idioma español, para que usted entienda de dónde nos sacó. Es que mire, si a mí me enoja cuando alguien se retracta de su fe, ¿cómo se sentirá Dios de ofendido? Si la Biblia dice que para el tal ya no hay otro sacrificio.
Es que ¿quién daba un 5 por nosotros? ¿Cuánto valíamos? Entonces el Señor nos sacó del muladar, es estercolero. ¿Sí sabe qué es estiércol? Otra vez le pregunto. De ahí nos sacó el Señor. Nos lavó, nos limpió y nos dijo, eres libre. Eso no lo logró el antiguo periodo antes del periodo levítico. Lo acabamos de leer. Que no podía, era imposible que hicieran eso. Y entonces el sacrificio de Cristo logró eterna redención. O sea, libres forever. Usted es libre. Usted es libre. Yo soy libre. El siguiente logro en Hebreos 9, 13 y 14. Hoy sí, mis ayudantes. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice que purifica, es que quiero yo el PowerPoint, purifica. ¿Qué purifica? ¿Qué purifica? ¿Qué purifica el sacrificio de Cristo? ¿Qué purifica la ofrenda de Cristo? La conciencia. Ahora, yo tuve que estudiar un buen momento y lograr entender, porque usted quiere tener un concepto claro de lo que la Biblia dice, tiene que buscar estas palabras dentro del contexto bíblico. Si usted va al diccionario, ese no es el contexto bíblico, aunque le da una idea de lo que significa la palabra. Pero cuando la Biblia está hablando de que purifica nuestra conciencia, eso quiere decir que aparte de la dicha que tenemos usted y yo, de que ahora tenemos al Espíritu Santo, Dios ha puesto dentro de cada ser humano algo que se llama conciencia. Secularmente, conciencia le llaman al razonamiento, estar consciente, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, conciencia se refiere a un aliado que Dios puso dentro de nosotros. O sea, la conciencia es cómplice, es aliado de Dios dentro de nosotros. Y Dios nos lo puso para advertirnos cuando estamos haciendo algo bueno o algo malo, al punto que Dios no va a necesitar testigos en el día del juicio. Él va a llamar a la conciencia de cada persona. Entonces la conciencia es el testigo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Como la concupiscencia es el aliado del diablo dentro de nosotros. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1. Que cuando alguien es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que dice que cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Así que dentro de usted y dentro de mí hay dos seres. Uno se llama conciencia, que trabaja para Dios, y el otro se llama concupiscencia, que trabaja para el diablo. Y algunos están dominados por el diablo y otros ahí haciéndole caso a la conciencia. Acuérdense que Pablo decía que él se esforzaba por tener una conciencia limpia. Pero este es otro tema que van a desarrollar los hermanos, las clases de conciencia. Porque hay conciencia limpia. Dice el apóstol Pablo, si comer carne es malo para mi hermano,
yo no voy a manchar su conciencia porque es débil. Pero también el apóstol Pablo dice que hay algunos que tienen la conciencia hecha callo, cauterizada, como cuando usted se hizo una herida y esa herida le sanó, pero le quedó la cicatriz. No le duele, no le estorba. Pues hay gente que así tiene su conciencia, ya no le estorba. Ya no, ni fu ni fa. Entonces tenemos que esforzarnos usted y yo por tener una conciencia limpia. Pero dice que no es tan dura la lucha, porque el Señor purifica nuestra conciencia. Me decía mi esposa, pero ¿cómo es eso? Le decía yo, es como tener ropa blanca. Usted tiene ropa blanca y verdad que anda con más cuidado. Y mire, se topa uno en la puerta del carro. Se topa uno en la goma, en la llanta, en el neumático del carro. A ver, ¿dónde más? Le cae ketchup. Sí, pero si usted tiene una su prenda de vestir colorado y le cae jugo de uva, usted dice, ni se ve mucho. Pues entonces, el que el Señor nos haya purificado la conciencia quiere decir que ahora usted y yo estamos conscientes, nos damos cuenta cuando le fallamos a Dios. Ay, ya me topé en la llanta. Ay, ya me cayó café. ¿Y qué hacemos? Mire, si usted está en alguna vez que no está en su casa, porque en la casa no se puede cambiar de ropa, pues usted está en un restaurante o algo y le cayó soda. Ahora hasta venden unos lápices para limpiarse. Usted lo puede comprar en la sección de travel, en la tienda. Mira, este sí es anuncio, por su propio bien. Pero usted, mire, solo le cayó el café, váyase corriendo al baño. Y entonces lo que tengan ahí, ¿verdad? Pero en ese momento todavía lo puede limpiar. Pero tiene que ser inmediatamente. Pero todo lo que le estoy diciendo es que así es nuestra conciencia. Inmediatamente nos damos cuenta cuando cayó café. Ay, decimos, pero ¿por qué boté la leche? No, el café, ¿verdad? Pero ¿por qué le contesté así a mi marido? Si tan bueno que es él, tan trabajador, tan madrugador. ¿Por qué no le cociné? ¿Por qué lo recibí mal? ¿Por qué no le quité sus botas de casquillo cuando entró? Y el marido dice, ay, pero ¿por qué no me acordé del cumpleaños de mi esposa? Si cómo me acordé. Amén, dijo alguien por ahí. Habla, Padre. Y aquí concluimos el mensaje. Comamos el pan y el vino. Mira, entonces dice, no hombre, mira mi amor, hoy vamos a ir a comer Red Lobster. No, ahí se le dice amén, no se oye. Hoy vamos a ir a comer Red Lobster. Mira, es que perdóname, pero ¿qué es lo que lo hace pedir perdón? La conciencia. El hijo que se portó mal con el papá, se portó mal con la mamá, se portó mal con el hermanito. Ah, mire, perdóname. Saber que estaba pensando es que mira, parece que tenía fiebre y venía, saber qué pasó, pero perdona, es la conciencia. ¿Aló? Pero ¿verdad que el mundo no vive así? Si el mundo le pegó una bofetada. Mire, me decía bueno, no a mí, un sobrino le decía a uno de mis hijos que le tocó trabajar, ¿verdad? Y está trabajando entre albañiles. Entonces, aunque él no es cristiano, tiene una buena conciencia. Entonces dice que él estaba diciendo a mi hijo, mira, me dice que le dijo, yo no sabía que los albañiles eran gente tan sucia, tan cochina. Me invitan a tomar, me invitan a mujerear. Y yo les digo, no, vayan ustedes, yo no voy. Entonces,
Me da asco, dice, y no es cristiano, fíjese. Me da asco verlos vivir, dice. Tienen su esposa, tienen amante, y cuando estamos trabajando en algún otro lugar, dice, andan buscando con quién tener relaciones sexuales. ¿Y cómo se sienten ellos? Calidad, se sienten hombres, se sienten machos. Pero usted, caballero, y yo, hasta con un taco de ajo nos sentimos mal. De ojo, taco de ojo. Un taco de ojo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Las hermanas, no sé cuál es su debilidad, decía mi abuelita. Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice que reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, usted vaya a buscar un montón de comentarios y lo que le van a decir que se refiere a la vida eterna, no se refiere a la vida eterna. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice lo mismo, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿cuál será esa herencia? No es la vida eterna. No son los galardones, porque los galardones son en base a nuestras obras. Y dice la Biblia que Cristo es heredero y nosotros somos coherederos. Entonces, ¿qué vamos a heredar? Y usted sabe que para la herencia no hay que hacer mérito, el mérito lo hizo Cristo. Entonces, por ejemplo, una cosa que me viene a la mente es que dice que Abraham y todos los patriarcas se murieron saludando las promesas. Y dice que ellos tuvieron tiempo de regresar a la patria de la cual habían salido. Pero dice que esperaban una no hecha de manos. Esperaban una patria celestial en los cielos. Esa es parte de nuestra herencia. Ciudadanos ya somos. También es parte de nuestra herencia. Así que empiece a hacer un inventario. ¿Cuál es mi herencia? Si no va a llegar usted allá a la eternidad, todo desubicado, peleando por peleando por la galaxia de otro. Pues esta galaxia yo la vi primero. No, papadito, allá está tu herencia, mira. A ti te dieron otra galaxia. ¿O no quiere una? ¿Usted qué? Usted quiere su terrenito del tamaño de El Salvador, del tamaño de Puerto Rico. ¿Así quiere usted su pedacito? No, nos van a hacer. Acuérdense que somos reyes. Entonces, saber a qué galaxia lo van a mandar a gobernar. Siempre nos vamos a estar viendo ahí. No sé qué comunicación habrá ya usted, pero va a estar chévere. Lo invito a que no se quede en la gran tribulación. Hebreos 9, 27 y 28, versión oro. Leamos esa y después lo leemos aquí en la versión oro. Es la misma Torres Amat. Aló. Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de su muerte el juicio. De la misma manera, también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Bueno, la versión que yo leí tal vez era un poquito más antigua,
Pero la versión que yo leí es que dice que quita de raíz los pecados de muchos, ahora no de todos, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que para que esto sea efectivo en nosotros, tenemos que confesar nuestros pecados. Pero hablando a nivel general, esto no se le aplica al mundo. Los pecados de ellos permanecen, los pecados de ellos no han sido quitados, por más devotos que sean, por más entregados que sean a su religión. Los pecados de ellos todavía permanecen. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Cuando dice que hemos sido santificados, está hablando de que nos hizo santos. San José, Santa, no sabe su nombre. Santa, no, pero es que ella es Santa. Mucho gusto. San Graciano. Santa. Nosotros somos los santos. Allá, mire, inventándose un montón de cosas. Yo ni peleo con nadie. Si esto es por revelación, yo no peleo con nadie que lo miro ahí que anda adorando ídolos y ahora hasta lo modifican. No, es que no estamos adorando el ídolo. Yo pensé que usted ha visto, ni sé el nombre, pero sale muy en las redes, sale mucho un curita mexicano tratando de explicar su doctrina. No, dices que nosotros no adoramos la imagen. La imagen es como cuando estamos haciendo una videollamada, dice. Ahí tenemos la imagen solamente para conectarnos con el santo. Si se conectan conmigo, yo oro por ellos, yo soy San Ángel, ¿verdad? Digo, usted también se conecta, yo puedo orar por ellos, yo puedo interceder por ellos y Dios puede oírme. Entonces nos hace el sacrificio, la ofrenda de Cristo nos hace santos, aunque se pongan bravos allá afuera, somos santos. Hebreos 10:14 al 18. Ay, aquí está un poquito largo, pero a ver si los hermanos pueden Porque leer. por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Pero ahí no leyó usted donde dice que nos hace perfectos. ¿Dónde está el texto que dice que nos hace perfectos? Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora, esa palabra que nos ha hecho perfectos en la Escritura está hablando de lo mismo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: y estoy convencido precisamente de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará, la terminará, no la va a dejar comenzada. Las casas allá de México para abajo, ¿verdad?, que empiezan a construir de bloque o de ladrillo. Usted va por la carretera ¿y qué es lo que ve? ¿Nunca ha viajado por tierra usted en Latinoamérica? Lo invito, vámonos, demos una vuelta. Y lo que se ve son las casas comenzadas y los fierros, ¿verdad? Solo que tenga pisto, solo que tenga chavos, solo que tenga feria y sigo.
Pasan 5, pasan 10 años, pasan 20 años y esos fierros siguen ahí. Se murió el que quería hacer la casa y los hijos ya no la terminan. Y ahí se quedan las casas comenzadas. Pues Dios no nos va a dejar así. Cuando está hablando de que por una sola ofrenda nos ha hecho perfectos, es de que Él se comprometió a completar la obra, a llevarnos hasta la meta. Último logro en el libro de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Esto es beautiful. Ya póngase de pie para que podamos ministrar la mesa del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Es que, mi hermano, yo le invito a leer la Biblia. Es el conocimiento de Dios. Por eso es que le llaman teología, el estudio de Dios. Pero más que eso, para usted y para mí es la revelación de Dios. Es que mire, no hay nada en la Escritura que Dios no haya calculado. Ahí está hablando de que dice que se inauguró la entrada al lugar santísimo. ¿Cómo? Ahí dice, cuando se rompió el velo. Y el velo, según lo interpreta el apóstol Pablo, representa el cuerpo de Cristo cuando se rompió, cuando fue inmolado. Pero físicamente, literalmente, cuando Cristo murió, ¿qué pasó en el templo? Mire, con mucho respeto, Dios estaba diciendo, esto ya no sirve, esto es obsoleto. Ahora hay un nuevo camino. Ahora no tiene que usted ser sumo sacerdote y venir una vez al año. No, ahora quedó inaugurado el camino a través de la ofrenda, a través del sacrificio de Cristo. Y usted y yo podemos directamente hasta la cocina, hasta el lugar santísimo. Conclusión: antes de que Dios estableciera el orden de culto levítico, ya los antiguos, desde Caín hasta Moisés, habían entendido que el medio que Dios había establecido para acercarse a Él después de la caída del hombre eran precisamente las ofrendas y los sacrificios. Además, ellos también sabían que, según dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no había remisión, no había perdón de pecados. Entonces, por la fe, ellos veían la ofrenda y sacrificio perfecto final realizado por Cristo. Cuando ellos traían sus ofrendas al santuario, ellos no estaban viendo la harina, ellos no estaban viendo el cordero, el macho cabrío. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo a Cristo. Y por eso es que la ofrenda, mire, para mí sigue siendo todavía un misterio que no se lo puedo explicar, como dijo por ahí alguien, de pe a pa. No puedo, porque cada vez aprendo más y aprendo más del significado de los diezmos, del significado de las ofrendas, del significado de los sacrificios. Aleluya, amado Dios. Oh, gracias. Gracias por los logros recibidos, por esa ofrenda, por ese sacrificio maravilloso que voluntariamente ofreció nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador y nuestro Redentor, Jesucristo. Hoy recordamos
esa ofrenda. Hoy recordamos ese sacrificio y nos acercamos delante de ti para participar del pan, para participar del vino. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Presentamos estos elementos. Bendícelos. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Tome el pan en su mano. El apóstol Pablo nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Hoy nos hemos dado cuenta de que cuando ese cuerpo fue lacerado, fue golpeado, fue inmolado, fue herido, estaba abriendo el camino hacia el lugar santísimo. No aquí en la tierra, sino en los cielos. Nunca los judíos, nunca los hebreos le llamaron a Dios Padre. Ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. Le dicen Elohim, le dicen Adonai, le dicen Hashem, que ni siquiera es un nombre, sino Hashem quiere decir el nombre. Sin embargo, la Escritura dice que nosotros por el Espíritu clamamos: Abba Padre. Usted está tomando en su mano un pedazo de pan que representa ese cuerpo que fue dado como una ofrenda, que fue dado como un sacrificio y que abrió el camino. A lo suyo vino, mas
mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le hemos recibido nos ha dado el derecho de llegar a ser, de ser llamados hijos de Dios. Y la fe no es de todos. Iglesia quiere decir llamados de. Del mundo el Señor nos llamó a nosotros. Hay mucha gente vagando todavía, como dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, por esa ofrenda y por ese sacrificio, tenemos acceso a la misma presencia del Padre. Participemos del pan. Dice que de la misma manera tomó también la copa y después de haber dado gracias, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Dice la Escritura que el primer pacto fue inaugurado con sangre. Por lo tanto, el nuevo pacto también tenía que ser inaugurado con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay libertad. Y con esa sangre representada en esta copa, nosotros hemos obtenido eterna redención. Participemos de la copa. Oh, gracias. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
ese Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar para adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque por tu bondad nosotros no hemos sido consumidos y podemos hoy estar delante de ti por medio del sacrificio, por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos y por habernos escogido. Hoy que vamos a nuestra casa, por favor, guárdanos en el transcurso de esta semana y que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Compárse.